Estamos ya en comunicación con Marcos Cifuentes. Él es periodista, es escritor, hace un magnífico noticiero todos los días que se llama La Encerrona, que estoy segurísimo ustedes siguen muy atentamente, y ha tenido la gentileza de contestar nuestra llamada para hablar de todas estas cosas que, como bien ha dicho el profesor Pedro Grandes, es como cocinar un golpe a fuego lento. Es decir, lo vienen preparando hace tiempo, en el momento en que creo yo llegaron a la conclusión de que Keiko Fujimori, que se ha convertido como el mascarón de proa de todo este emprendimiento, desde mi punto de vista mafioso, pues perdió la elección. Marco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Glatzer? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. Oye, no, el gusto es mío. Bueno, primero felicitarte por el excelente trabajo que estás haciendo, y me da mucho gusto además que tenga muy buenos resultados, porque hay mucha gente que consulta y sigue el trabajo que tan profesionalmente haces. Quería de todas maneras decírtelo. Quiero Gracias. comenzar preguntando sobre si lo que ha hecho el señor Arce Córdoba a ti te sorprende, en términos de que has seguido con mucha cercanía todas las acciones que han venido emprendiendo. Ya no digo solo Keiko Fujimori, porque efectivamente, y en eso Keiko tiene razón, ya no es solo por ella. Lo que pasa es que ella dice, lo hago por el país de la democracia. No lo hace por ella, no lo hace por la democracia, lo hace ya por todos los que detrás de ella seguramente entendieron que ella era la vía para resolver sus propios problemas. Pero lo de Arce Córdoba, ¿cómo lo ubicarías en el marco de lo que yo creo es un plan? ¿Pero te ha sorprendido o no? Pues la verdad es que sí, yo no pensé que fueran tan avesados, honestamente, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que tienen una serie de aliados, para empezar, toda la facción de Vargas Llosa, ¿no? Padre, hijo, Cateriano, y el PPC, que se precian de sus credenciales democráticas, ¿no? Y que han salido a decir muchas veces que ellos van a esperar lo que diga el jurado y que no sé qué, y han estado estirando esas credenciales democráticas. Yo creo que, digamos, hemos pasado hace rato varios puntos de no retorno en realidad, ¿ah? Uh-huh. O sea, cada nueva jugada para mí era una confirmación muy grave de lo que estaban haciendo. Pero ya lo de Arce, incluso yo ya he visto un tuit de Cateriano diciendo, bueno, sí, no, qué Sí. mal. Eh, Faltaría el PPC, faltarían los propios Vargas Llosa, faltarían varios de los aliados que le regalaron el voto a Keiko Fujimori, que nunca le pidieron ningún tipo de garantía más allá de firmar un papelito de que no iba a volver a petardear la democracia, y están ahí bien calladitos, ¿no? Entonces, este descaro, porque a ver, digamos que yo creo que nadie podría creer que esto no está coordinado. Arce Córdoba es un señor que tiene audios con Inostroza diciendo, juntos somos dinamita. Uh-huh. Inostroza hablaba con la señora acá, es toda una red, claramente, digamos que no es, está todo ahí registrado, ¿no? Nadie se está inventando nada. Eh, entonces me parece, y además hay una cosa, ¿no? Ayer en las sesiones de las audiencias del Jurado Nacional, Arce Córdoba insistía, su postura era tal cual la calcada del Fujimorismo, lo que no tiene Uh-huh. ningún sentido, porque lo que el Fujimorismo está proponiendo es legalmente un despropósito. Yo entiendo que, digamos, en un mundo ideal, inocente, Arce Córdoba está de acuerdo con los pedidos del Fujimorismo, pero hay un montón de otras opciones legales para, digamos, entre comillas, darles la razón, sin caer en el jueguito absolutamente extra legal de vamos a pedir la lista de electores y entrampar aún más el proceso. Arce Córdoba, que es parte del jurado desde el 2016, tiene que saber que eso es imposible, no se puede pedir, ¿no? Entonces, el hecho de que él haya usado el mismo argumento fujimorista, a mí pues ya me recontra, ultra corrobora que están jugando en pared, y esta renuncia es solamente un elemento más de ese juego en pared. Ahora, decía Pedro Grandes hace un ratito, y hacía notar de cosas que mira tú cómo a veces la escala de valores se ha reducido tanto, se han ido inventando algunas, que ya no se discuten cosas que en materia de ejercicio del derecho son fundamentales. Por ejemplo, él dice la actuación no honorable de Luis Arce Córdoba, porque una persona como él no puede hacer referencia a una argumentación frente a acto que no existe además en la ley, porque él no puede declinar irrevocablemente en medio de un proceso, pero lo hace, digamos, con argumentaciones centralmente políticas, porque sabiendo que son falsas además, porque dice
Siempre la Exactamente. presidenta del jurado, la fiscal de la Nación, la Junta de Justicia, el jefe de la OMP, todos ellos se han elegido cuando Vizcarra era presidente. Y por lo tanto, hay una concertación para, digamos, generar un fraude. Cuando Vizcarra no tiene que ver absolutamente nada con ninguna selección, usa un argumento político. Y el otro que dice termina siendo un abogado de parte, como tú bien has referido ahora también, pero además con la tintería de no decir renuncio porque sabe que no renuncia, sino declina irrevocablemente. Es una actuación de abuso de derecho, o sea, farsante, ¿no? Pero te quería preguntar, a propósito de lo que has dicho, pero no es ya en sí mismo este acto del fujimorismo, porque yo creo que Arce está directamente vinculado a esa maquinaria, un reconocimiento explícito ya de que ha perdido Keiko, porque ya a Keiko no le interesa que le den a ella por ganadora, ya lo que quede ahora es que no asuma Castillo, es decir, que no se proclame y que ya sea el Congreso que vea qué hace. ¿Cómo ves eso en relación a las pretensiones de Keiko Fujimori ahora? A ver, lo que a mí me da la impresión es que ella, el sector que la está encumbrando, ya la terminó de exprimir, ya la terminó de utilizar, ¿no? Creo que se han dado cuenta ayer, claramente, que ya no tenían más caminos, ¿no? Ayer se les acabó todo, ya no tienen cómo legalmente seguir pretendiendo que ella en algún momento va a ser presidenta y por eso han recurrido a esta bomba atómica, porque es una bomba atómica, esta declinación, que en realidad es una renuncia, ¿no? de Arce. Tuviste ayer al señor Castiglioni, abogado de Fuerza Popular, ya directamente planteando nuevas elecciones. Que es evidente que en las nuevas elecciones, pues Keiko Fujimori ya no va a terminar de, o sea, digamos, ella misma en estos días ha dinamitado la poca credibilidad que tenía, ¿no? Entonces ya sería absolutamente inverosímil pensar que ella va a tener chances en una siguiente elección tan cercana, digamos, si es que se hiciera, ¿no? Digamos que lo que evidencia que toda esta gente ya no le interesa a Keiko Fujimori, ya no le interesa la candidatura de Keiko Fujimori, sino lo único que les interesa es tomar ellos el poder, ¿no? Que es básicamente lo que hicieron en noviembre. Es la misma gente, ¿no? O sea, en la marcha de anteayer estaba Antero Flores Arauz, con los militares, que son los militares de los años 90, que estaban sometidos a Montesinos. Uno de los candidatos que se posea abiertamente como presidente del Congreso y por tanto presidente de la República cuando vaquen a todos los que tienen que vacar, el señor Montoya, que estaba completo, ha resucitado ahora un video de él amenazando a los dueños de los medios de comunicación durante las marchas de noviembre para que no transmitan las marchas de noviembre. Entonces, es la misma gente finalmente, es efectivamente un golpe de Estado lento. Sí, ahora, y en esta lógica que tú planteabas hace un rato, Marco, con buen criterio además, de que se han cruzado varias líneas y estamos en varios puntos ya sin retorno. ¿Cuál es, desde tu particular mirada, porque si es la política hace tiempo, te parece el más alucinante, ¿no? Para usar un poco tus términos, ¿no? Es decir, ¿cuál te ha parecido el así que tú decías, wow, esto pensé que, no, o sea, digamos, me has dicho que te ha sorprendido un poco lo de Arce, que pensabas que no iban a llegar a tanto. Pero antes, por ejemplo, en el papel de la prensa, ¿te ha sorprendido? No. ¿Te ha sorprendido gente como Vargas Llosa? No. ¿Cuál ha sido el punto que tú dijiste, oye, esto sí ya... Vargas Llosa me ha sorprendido en su apoyo post-electoral, honestamente, ¿no? Yo pensé que pensé que iba a estar más informado, francamente, ¿no? Pero creo que, o sea, él mismo en su columna tiene que reconocer en una línea, bueno, hay informaciones contradictorias, pero parece que, no sé, imagino que ya hay un poco de ego allí, ¿no? En no reconocer que ha metido la pata hasta el fondo apoyando a una candidata que claramente no le interesa la democracia, ¿no? Es posible, ¿no? A mí el PPC también me parece que ha cruzado una línea, ¿no? El PPC, uno puede estar contra el PPC ideológicamente, de muchas maneras, ¿no? O a favor, pero al PPC había que reconocerle al menos que algo de resistencia democrática hizo en los años 90 y que siempre se había colocado más o menos pues del lado de la democracia, ¿no? Y ahora ya no, ¿no? O sea, tienes a Lourdes Flores convertida en Rudy Giuliani. Sí. Es alucinante, ¿no? Y a todo el aparato del PPC bengolea, Andrea Lanata ahí detrás, ¿no? La misma Marisol Perestello, ¿no?
Digamos que toda esa gente a mí realmente me sorprende, ¿no? Porque son personas inteligentes, tienen que darse cuenta que esto no tiene no se sostiene. Yo No, no y soy además, abogado y digamos, lo entiendo. Entonces claro, pero ellos además, tendrían que como tú entender. dices, en el caso del PPC, siempre les ha acompañado una característica, digamos que inclusive, acuérdate, en algún momento cuando se discutía sobre si eran un partido, más bien se decía que eran como un bufete de abogados, la mayoría son abogados, es decir, tienen una estructura de esa naturaleza, y claro, ahí puede uno sorprenderse por ese lado, pero sobre todo también, Marco, creo yo, porque Lourdes Flores perdió 3 elecciones seguidas, y fue capaz de reconocer que había perdido. Entonces, lo que correspondía cuando yo la vi cerca de Keiko, más bien lo que hubiera hecho si fuera Lourdes es explicarle cómo se hace para reconocer que uno ha perdido realmente, porque ella en eso, efectivamente, sí lo ha reconocido. Creo que la única en la que tuvo cierto reparo, pero que no impugnó al nivel de Keiko, fue cuando Alan García lo saca de la segunda vuelta y él dice, siento que me han ganado en mesa, pero no hace ninguna impugnación, teniendo todos los abogados de su lado, pero reconoce. Entonces termina haciendo este papelón con argumentos, la verdad, bien tinterillos, ¿no? Y ella lo sabe, lamentablemente, ¿no? Pero ¿qué impulsa a que esa gente Sí, no cambie? es ¿Qué es desde tonta, tu ¿no? punto de vista? Ninguna de las personas del PPC son tontos y no son o sea, no, es alucinante, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Y no se le puede, yo creo que no cabe aquí decir que esto es una exageración, nada, no, esto es grave, esto es bien grave, todas las instituciones democráticas se están acorralando, desde las instituciones democráticas formales, como el sistema electoral en pleno, porque está acorralado la OMP, está acorralado el jurado, está acorralado la RUNIEC, y también las instituciones democráticas de la misma sociedad civil, como los medios. O sea, lo de Cuarto Poder es un escándalo. América en general, Canal N es un escándalo, ¿no? Lo que está pasando en medios internamente como Latina o Panamericana, que no se está discutiendo mucho, pero que hay unas presiones terribles sobre los reporteros, sobre los conductores, o sea, ¿cómo puede ser que estén entrevistando a Jorge del Castillo como si representara a alguien, Jorge Sí, del pues, Castillo, ¿no? sí, A sí. estas alturas, o a Vitocho, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones que están pasando también en los medios también son graves, ¿no? Entonces, y luego por otro lado tienes el Congreso, que está eligiendo a los magistrados de un tribunal constitucional que quieren poner de una vez para que sea el tribunal que valide todo lo que están haciendo en estos días, ¿no? Entonces, además hay una cosa que estaba pensando hoy y me gustaría decirlo en tu programa, Glatzer. Tienen a la élite limeña de su lado, ¿no? Lo han conseguido. En su intento anterior, en noviembre, no la tenían de su lado. Intentaron tenerla poniendo a Antero, ¿no? A gente así, pero, yo quiero ser bien claro con esto, ¿no? Hay mucho racismo ahora mismo en todo esto. Y si Muchísimo. la élite limeña apoyó las marchas contra Merino en noviembre, también lo hizo por racismo, no lo hizo por convicciones democráticas, porque les parecía que Merino no estaba a la altura, ¿no? No era un blanco como ellos, ¿no? También fue por racismo. Entonces, esta vez, han conseguido usar ese racismo a favor de sus propios intereses, ¿no? El racismo el racismo de la élite limeña que se volvió contra sus propios intereses, ahora ya lo están usando para ellos, ¿no? Eso me parece súper, súper claro en No, ese no, no, y además momento, me porque ahora parece, todos los influencers que en Instagram sí, Merino no me representa, Merino no es mi presidente, ¿no? Y tú veías en Miraflores y San Isidro salían a protestar contra Merino, ¿no? En realidad no lo hacían por convicciones democráticas, me queda claro ahora, lo están haciendo por racismo puro. Entonces ahora cuando el racismo tiene un nuevo fantasma que se llama Castillo, entonces salen, no es una cosa de convicciones, es una cosa abiertamente de discriminación. sí, yo creo que en torno a esto que tú dices, hay una, digamos, video que circuló en los días del gobierno usurpador de Merino, donde están reunidos en la casa de Antero Flores Arauz y Fernando Carvalho hace un contacto con Antero Flores y lo está entrevistando porque no se podía contactar a Merino por esos días para preguntarle algunas cosas. Y en un momento habla con él y dice, bueno, pero lo tengo acá, te lo paso, y lo trata efectivamente a Merino
como, digamos, el mayordomo, más o menos, y contesta, ahí te quieren hablar, Exactamente. y lo deja al otro, digamos, diciendo las sandeces que ya le habíamos conocido previamente, ¿no? Yo también creo Porque que en Merino era general, un títere y estaban, sí. claro, Merino era un títere de ellos, ¿no? Y ellos pensaban que ese títere, pues iba a tener una cara popular, ¿no? Y no les ligó. Ujú. Entonces, ahora se han dado cuenta que para tener a la élite limeña de su lado, pues necesitan un cuco que sea como Merino. Entonces, de nuevo, ¿no? Este Castillo es un provinciano, que es un maestro, es un campesino, todos los fantasmas de la élite limeña, ¿no? Y entonces están usando esos fantasmas para volcar a esa gente, a la misma gente, o sea, es alucinante, tú ves gente que ahora pone, sí, las pruebas del fraude y cosas por el estilo, retrocedes un poco en sus redes sociales y estaban hace 6 meses protestando contra Merino. Entonces ahí tú te das cuenta que no eran convicciones democráticas reales, era simplemente racismo, nada más. Y ese Ahora, racismo ahora tiene otro objetivo, ¿no? No la democracia, es las ideas, las instituciones, eso no va con ellos, ¿no? Lo que ellos no quieren es que alguien que no es de los suyos esté en Palacio. de acuerdo, y eso efectivamente ha hecho que, digamos, en los últimos tiempos, los argumentos en algunos casos, sobre todo, digamos, en determinados sectores y redes, se haga cada vez más explícito porque ya no saben cómo explicar esta farsa que han construido de defensa de la democracia o lucha contra el comunismo, ¿no? Yo he sostenido aquí de manera permanente que han disfrazado su racismo con, digamos, ideología, ¿no? Te dicen comunista para no decirte, pues, lo que tú dices, ¿no es cierto? Pero la pregunta con Castillo es un asunto más complejo todavía, porque si bien es cierto, Merino era congresista y más allá de sus limitaciones o virtudes, estaba conectado con las élites políticas, que pueden no haberlo aceptado al comienzo, pero sí cuando él les dio el poder o el acceso al poder que le dio ante los Flores Arauz, por ejemplo. Pero en el caso de Castillo, es como ha dicho Hildebrand, un no contactado, un no relacionado con las élites. Entonces le genera más miedo, porque por lo menos al otro lo podías someter, lo podías engañar, le podías hacer creerse presidente cuando tú ibas a mantener una agenda que era la que más te convenía a ti. Él ni siquiera ha tenido, ni se ha visto la obligación de recibirlo, de buscarlo, no ha cambiado su discurso tanto como ellos hubieran querido. ¿Cómo crees que lo van a tratar si se confirma y se proclama a Castillo? ¿Cómo creo que va a pasar, de todas maneras, dentro de las próximas semanas? A mí lo que me preocupa de todo esto es que lo que se ha generado no es una fractura política, no es una fractura social. Entonces vas a tener aquí algo muy parecido a lo que pasó en Venezuela, pero no del lado de Hugo Chávez, sino del lado de la oposición venezolana. Que eso es algo que se dice muy poco, pero digamos, para bailar se necesitan dos, ¿no? Tú, digamos que tienes que bailar, hay de a dos, ¿no? Hay bailes que son de a uno, pero hay bailes que son de a dos. Y el de la democracia es de a dos. Entonces, Hugo Chávez, pues, haber sido todo y más seguramente de lo que nosotros creemos, pero la oposición venezolana no estuvo a la altura del reto y su forma de combatir, y yo lo he visto porque yo he estado en el golpe de Hugo Chávez del año 2002, el golpe contra Hugo Chávez del año 2002. Y claramente la oposición venezolana fue en ese momento una oposición antidemocrática, histérica, elitista, torpe, que con muy poco análisis de la realidad, y que llevó a Hugo Chávez a darle un golpe a Hugo Chávez. La gente no lo sabe, pero sacaron a Hugo Chávez de Palacio y pusieron al equivalente del presidente de la CONFIEP de Sí, presidente. sí, O sea, como claramente, si nadie lo eligiera, ¿no? Entonces, metieron la pata y la situación escaló, ¿no? Que podría haber sido ya suficientemente, o sea, tener a Hugo Chávez presidente ya era suficientemente malo, pero la situación escaló gracias a la oposición venezolana. Y lo hemos visto en los representantes de la oposición venezolana que todavía siguen dando vueltas por ahí, ¿no? Leopoldo López, esa gente no tiene un discurso que cale, que no se han articulado, han sido muy, muy torpes, han sido muy, muy histéricos y han permitido que el chavismo se perpetúe. A mí me da la impresión que lo que va a pasar con Castillo, con su oposición histérica, viviendo además en una Lima que rodeado, ¿no? O sea, va a ser una Lima que lo va a rechazar. También va a pasar eso y podría llevarse a un escenario de radicalización. O sea, yo ya he empezado a ver gente que defiende a Cerrón,
Es como, Sí, ¿cómo puede? Claro, básicamente por el antifujimorismo los lleva a defender a Cerrón, ¿no? Y claro, porque este tipo de estado de cosas polariza a la gente, ¿no? Y hace que pierdan la perspectiva también desde el antifujimorismo, muchos. Entonces, claro, si empiezan a defender a Cerrón ahora y es como, no, si uno se radicaliza, el otro lado también se empieza a radicalizar, ¿no? Y eso es claro. muy, muy peligroso. No, y tienes tu razón porque, claro, lo que deberíamos a esas alturas, porque hay que decirlo también, yo sí reconozco en Pedro Castillo una genuina representación de un sector que lo ha visto a él como el canal para poder resolver sus problemas. Eso es lo que mucha gente ha visto en él. Puede él no cumplir o lo que quiera, pero eso es lo que ha sentido la gente al votar por él. Pero efectivamente él tiene que salir de sus propuestas hilarantes, hacerlas conducentes, tener un ancla democrática, respetar las instituciones. Si hace eso, yo creo que va a encaminarse bien. Pero el asunto está que todo lo que ha hecho el Fujimorismo tan brutalmente, claro, no lo hace virtuoso a Castillo, ¿no es cierto? Sino que hemos dejado de ver a Castillo y a su entorno por tratar de evitar que los otros se salgan con la suya en actos antidemocráticos que inclusive pactaban y proponían un golpe. Entonces el problema es ese, cuando el Fujimorismo debió decir, ya, perdimos, ahora vamos a ver cómo hacemos para que este que ha llegado, ¿no es cierto?, se encamine pues de la mejor manera. Pero sin embargo lo que dices tú tiene pleno sentido. Lo que va a pasar ahora es, si estos son capaces de querer dar un golpe, de gritar fraude, de petardear el jurado, entonces lo que van a empoderar es a los sectores que están al lado del Castillo, que puedan tener, comillas, capacidad para enfrentarse a eso que viene. Y eso puede no ser lo más democrático. Eso puede no ser lo más democrático. Mira que es una anotación bien importante esa y no lo están viendo porque creo que no les interesa, ¿no? Eso que tú dices No, no no es les un conflicto importa, político, no, sino no les social, ¿no? importa. No, no les importa, ni siquiera ni siquiera estoy muy seguro de que tengan la capacidad de entenderlo realmente, ¿no? Tienen las capacidades políticas de ellos son bien pequeñas, ¿no? Digamos que queda claro, salvo para la manipulación, para eso sí son buenos, pero para, digamos, armar, o sea, convencer a la gente, ganar en buena lid, hacer política real, pues no, ¿no? O sea, Dios, si no, imagínate, con todo el aparato que tienen, no lograron, o sea, tenían a todos los medios, a todas las celebridades, digamos, a todo el establishment haciéndole barra a Keiko y no lograron ganar las elecciones, pues imagínate, no saben hacer no saben hacer política. Entonces, yo creo que no están capacitados para entender al abismo al que están empujando al país. Ellos están en un jueguito de vamos a salvarnos nosotros, es decir, vamos a salvar nuestros intereses, nuestras redes, nuestra libertad en muchos casos, porque Lourdes, Keiko, Bat, en fin, una lista larga de gente está pues siendo investigada, ¿no? Pero no se están dando cuenta, no creo que se estén dando cuenta de el monstruo que están construyendo al otro lado, ¿no? Sí, pues. Ahorita mismo, más bien tendríamos que, o sea, hace 5 años exactamente, Ollantaytamala ya había empezado a hacerle la transferencia de poder a PPK y ya más o menos sabíamos quién iba a ser el primer ministro y el PPK ya había anunciado, ¿no? Un gordito, y ya se estaba especulando que iba a ser Zavala. Había ya una transferencia, la sociedad podía entender qué estaba pasando. Ahorita no sabemos qué está pasando, no sabemos realmente cuáles son los entornos que se van a quedar con Castillo, quién va a ser su ministro de Economía, quién va a ser su primer ministro, nada, no lo podemos saber porque además en el momento en que él diga, bueno, este va a ser mi ministro de Economía, le van a caer, le van a decir, todavía no te ha proclamado el jurado, ¿qué haces? Entonces, estamos en una situación que más bien tenemos probablemente a un presidente que debe ser el menos capacitado para el cargo, al menos de que yo recuerdo, que eso debería ser más bien un aliciente para ver si su entorno sí se constituye por personas capacitadas, ¿no? Pero eso no está sucediendo, no hay nadie que le esté dando un soporte, el señor yo creo que tiene una intuición bastante buena, eso de ir a Mala ayer, ¿no? Pero va a necesitar un soporte porque al final nos conviene a todos que a su gobierno le vaya bien. No, sin duda. ¿No? O sea, si hubiera ganado Keiko, nos hubiera convenido a todos que a su gobierno le vaya bien. Pero bueno,
No, Pero no qué dilema estamos, este. estamos asfixiando la transición, ¿no? Y eso yo creo que ya se está quedando sin oxígeno. No, pero qué dilema este en el que hemos terminado en esta segunda vuelta, porque yo coincido plenamente, yo creo que Castillo tiene una representación, pero efectivamente no ha tenido ningún contacto con la administración pública, las dimensiones que el encargo que va a tener, y sus entornos son de Nunca. tan diversa procedencia y naturaleza que uno no sabe qué cosa es lo que finalmente va a armar. Es decir, por un lado tenemos a alguien que no sabemos qué va a hacer, y por el otro lado teníamos a alguien que sí sabíamos que iba a ser, pero que eso que iba a ser malo para el país. O sea, digamos, estábamos en una encerrona, por decirlo de alguna manera. O sea, digamos, estábamos realmente en un espacio donde no había por dónde ver la salida. Pero la democracia es así, ganas, pierdes y hay que empujar el carro en la mejor dirección. Dos últimas preguntas, Marco, agradeciéndote muchísimo. Hemos hablado un poquito sobre los medios. Ahí están, tal vez, desde tu punto de vista, ya los puntos sin retorno más explícitos, gente que, de verdad, yo te lo digo, conocida, amigos míos inclusive, que me ha parecido lamentable su rol, de verdad que no lo he entendido ni siquiera en la lógica de la presión de los medios, porque han sido mucho más fanáticos de esa presión, inclusive algunos, ¿no? ¿Qué piensas de esos medios de comunicación? Y junto con eso te digo, pero gracias a la competencia, a esa competencia, los medios que se llaman alternativos están dejando de ser alternativos para convertirse en medios que la gente está siguiendo ya con mucha naturalidad, como el tuyo, por ejemplo. Sí, pero hay una diferencia, mira, entre lo que hacemos tú y yo, si quieres, y lo que hacen los medios masivos, ¿no? Los medios masivos viven en la casa de la gente. O sea, la gente está almorzando, prende la tele sin pensarlo, un sábado, y ve el meeting de Keiko porque todos los canales se lo están poniendo, ¿no? En cambio, para verte a ti, para verme a mí, tienen que hacer un acto consciente. Es gente que dice, ah, bueno, vamos a ver, eso, digamos, eso es un esfuerzo extra, son varios pasos extra que la mayoría de gente no va a hacer, ¿no? La televisión es un mueble que está en la casa de la gente. Entonces pasas ahí, prendes y te topas. Por eso son concesiones del Estado, porque el espectro radioeléctrico entra a la casa de la gente sin preguntar, es del Estado. Entonces los canales de televisión están haciendo un uso clarísimamente erróneo del espectro, bajo la ley actual de radio y televisión. Todos los días se la están tirando abajo sin que haya ninguna, ni media sanción del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero ni media, ¿no? Entonces, lo que yo siempre digo es que los medios alternativos no deberíamos existir. O sea, porque si los medios estuvieran haciendo bien su trabajo, la gente no nos buscaría, ni a ti ni a mí. La gente, tú y yo estaríamos en la calle, estaríamos buscando cualquier otra chamba, ¿no? Pero los medios no hacen su trabajo, entonces la gente siente que hay una necesidad, que hay un vacío, y entonces busca medios alternativos. Pero claramente no vienen haciendo su trabajo hace décadas en realidad, pero ahora ya lo que están haciendo es todo lo contrario. O sea, no son los que ya no hacen su trabajo, sino que están haciendo el trabajo inverso, se han vuelto sicarios, ¿no? O sea, esto del criptoanalista es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza. Y yo siempre trato de no dar nombres porque finalmente quienes manejan los medios son los dueños, ¿no? O sea, Erasmo Wong, los Miro Quesada, digamos que ellos son los responsables principales, ¿no? Pero yo creo que ya ha llegado un momento en el que gente como Mávila, que el otro día tuvo como un momento en el que se liberó y dijo, no, por si acaso sí no ha habido fraude, ¿no? Y de pronto ha desaparecido, ¿no? Creo que ya no ha vuelto a salir en el N. Ayer escuché que la que la reemplazaba decía que estaba un poco mal de salud y por eso no asistía, pero efectivamente tuvo que leer el día anterior. De verdad, que ya parece eso de los años 90, en los años 90 pasaba eso, ¿no? De pronto alguien tenía un momento de lucidez y no lo volvías a ver. Y pues. Y entonces ya pasó lo mismo con Mávila, ¿no? Exactamente. Y entonces, y a ver, yo no sé cuántos de los que están ahora leyendo las noticias tienen que soportar que, por ejemplo, pasen la encuesta de Datum como si estuviera reflejando la realidad y oculten la encuesta de IEP que hace preguntas mucho más precisas. ¿Cuántos medios han pasado la encuesta? Claro. Nadie. O sea, pero gestión Marco, es alucinante. Y el día domingo que tú mencionas con el criptoanalista ¿no es cierto? Que la verdad era digamos, para reírse.
¿no? Y lo hicieron notar científicos después en una carta que Mavi La Huerta tuvo que leer, digamos, diciendo que era una tontería lo que había hecho el día anterior. En ese canal han trabajado ¿cuántos años? 20 años con Ipsos, 25 años con Ipsos. Y el momento en el que el fin de semana Ipsos saca diciendo, oye, acá técnicamente se muestra que no ha habido fraude, llaman al criptoanalista y no llaman a Alfredo Torres. Cuando tú lo entrevistaste, Alfredo Torres, cuando dice, oye, no ha habido fraude. Y si yo digo, si yo soy América Televisión y mi analista está diciendo que no hay fraude, lo ha demostrado, lo que tengo que hacer es inclusive yo sacarlo como primicia. O sea, aquel por el que yo aposté es certero, dice la verdad, es bueno y ha demostrado que no ha habido fraude. No, no lo sacan. Como recordarás tú, ya en Cuarto Poder hace algunas semanas, tampoco sacaron como primera versión la de Ipsos, sino sacaron la de CPI y entrevistaron al representante de CPI, porque CPI aproximaba más a Keiko con Pedro Castillo, y me imagino yo era un poquito más flexible para acercarlo cada vez más, cosa que Ipsos no iba a hacer por su reputación, ¿no? Pero eso es un escándalo atroz, ¿no? Es alucinante. Yo desde que tengo recuerdo, yo tengo un recuerdo muy claro de Alfredo Torres en el año 2000 en Canal N, ¿no? O sea, desde que yo tengo recuerdo, el comercio es cliente de Ipsos, ¿no? Es una larga relación comercial, pero larguísima, de más de 20 años. ¿Cómo es posible que Alfredo Torres haya sido silenciado después de dar el conteo rápido? Silenciado. Sí. Y que yo, con mi programita de YouTube, de Spotify, haya sido el primero que lo entrevista después de más de 10 días. Claro. No apareció el analista, el estadístico por excelencia del Perú, que tiene 20 años diciéndole a la gente quién gana las elecciones, desapareció de los medios de comunicación. Y yo tuve que buscarlo, entrevistarlo, para que pudiera decir, bueno, sí, por si acaso no hay fraude. Y eso lo han invitado alguien lo ha invitado de algún canal para que repita lo mismo, para que presente toda la evidencia que él tiene. Nadie, ni siquiera la gente que le paga hace más de 20 años. A mí eso es delirante. Esto es en los años 90, otra vez, ¿no? Y a mí me parece alucinante que muchos de los que están dando la cara en los noticieros no digan nada. No puede ser. O sea, ya, ¿no? Ya yo creo que ya hay un momento en el que yo entiendo, todo el mundo tiene miedo a perder su trabajo con la economía como está y todo, pero ya, ¿no? Todo tiene su límite, ¿no? Todo tiene su límite, ¿no? Todo tiene su límite y parece que aquí lo que han hecho es ampliar esas fronteras. Marco, lamentablemente el tiempo se me ha acabado, pero quiero agradecerte mucho por haber conversado con nosotros. Siempre es un gusto. Te seguimos de manera disciplinada y seguimos tus comentarios, como hace mucha gente y me alegra. Y bueno, tendremos posibilidad de seguir hablando seguramente más adelante porque esto tiene para rato, ¿no? Y no sabemos, como tú dices, qué más se pueden imaginar estas cosas. ¿Qué pasará? ¿No? ¿Qué pasará? Un fuerte abrazo, Marco, que te vaya lo mejor. Muchísimas gracias, ¿ah? Muchas gracias a ti, Glatzer. Marco Cifuentes ha conversado con nosotros. La Encerrona es el noticiero que saca todos los días y que recomiendo ustedes puedan seguir. Síguenos en Facebook, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo.